proyectos y cómo empezamos a hacer los proyectos. Un estudio de unos lugares. ¿Qué quiere Dora? Sí. Para comenzar los pasos. Ok, ¿alguna otra opinión? ¿Cómo empezamos un proyecto? ¿Cómo nace un proyecto? Para hacer un proyecto primero se hace una asociación de persona y aparte de eso se hace una construcción física. Ya, pero ¿de qué estamos hablando del proyecto específico que estamos haciendo? Vamos. Necesidad. En general, para un proyecto, ¿cómo nace un proyecto? Necesidad. Necesidad, claro, alguien identifica una necesidad. ¿Qué más? Pensamos así rápido, no se preocupen. Si alguien quiere ver alguna oportunidad de negocio, también podría ser. Desarrollar algún emprendimiento, desarrollar un proyecto. Entonces, esta clase, vamos a ver, es una introducción, digamos, cómo vamos a manejar el proyecto desde un inicio, cómo nace, porque vamos a concentrarnos solamente en una parte de los proyectos, digamos. No todo es un proyecto, a pesar de que se pueda, por ejemplo, digamos en la universidad, si necesitamos hacer trabajos de mantenimiento o una planta, aunque ese trabajo sea no sea tan común, pero exige bastante uso de recursos, hay algunas de estas actividades que no son proyectos. Eso lo tienen que entender. Ahí vamos a dar la definición. Entonces, ¿qué sería un proyecto? Si estamos hablando de que surge de una necesidad. Y ya les adelanté que, por ejemplo, el mantenimiento no es un proyecto, una actividad de mantenimiento, por lo que hablábamos, el mantenimiento de una chantadora. Me imagino que no lo podrías tener con futuro, tiene que ver con la creación de algo nuevo, el mantenimiento no se hizo, el mantenimiento solo se encarga de que ya está ahí. Ahí, ese es otro punto, es algo nuevo, muy bien, sí, específico, y que nosotros lo vamos a delimitar, vamos a decir dónde empieza el alcance y dónde termina, para qué nos va a servir. Nosotros vamos a ser responsables de desarrollar algo, puede ser una cosa, que va a tener un fin y también va a cumplir un ciclo, desde un inicio hasta un fin. Un fin me refiero a que tiene un objetivo. La agenda de hoy, esto es lo que vamos a ver. Entonces, la parte de desarrollo de proyectos, lo que estamos hablando ahora, identificación del problema, puede ser un caso de negocio. Normalmente todo se traduce en dinero, ¿no? Entonces, para cualquier inversionista, lo que ven ellos es lo que van a llamar el caso de negocio. Scoping, de factibilidad, ejecución, unas breves etapas de cómo se hace la ingeniería. Y recuerden que son proyectos grandes. Entonces, en proyectos grandes hay que ser ordenados y hay que desarrollarlo por fases. Nada nace a la primera. ¿Imaginan ustedes el desarrollo de del aeropuerto? ¿Ustedes creen que ese desarrollo de ingeniería o proyecto se hizo en una sola etapa? O sea, alguien empezó y empezó a desarrollar los planos y bueno, vieron todo el tema, el impacto en las fases o en los criterios que nosotros estamos evaluando los proyectos, los 4 criterios. Y de repente ya pasaron a construcción. ¿Creen que es algo así? ¿Cuánto tiempo creen que toma hacer un aeropuerto? 10 años. Podría ser, depende del país. Ok, muy bien. ¿Por qué toma tanto tiempo? ¿Por qué? Legislación, conflictos políticos, cosas fueron directamente impulsadas directamente ya, pero ese es un tema, digamos, paralelo, el tema de la legislación. Pero también permisos, ¿qué más? Estamos hablando, pero aún falta algo más. Situaciones a veces inesperadas. Por ejemplo, en el aeropuerto que se está construyendo, se encontraron restos arqueológicos. Después en otra obra que estaba viendo también se encontraron restos arqueológicos. Cada vez que se excava hay restos arqueológicos, entonces es inesperado. Ya, sobre todo en el Perú, ¿no? También las zonas, sí.
o encuentran tuberías de agua que no estaban en el diseño y ven lo que pasó en Javier Bravo, ¿no? Ujú. Esa es puro por aviación. Bueno, no solo eso, que también impacta y bastante. Hay un tema de madurez en el desarrollo de ingeniería. ¿Cuánto tiempo toma conocer el terreno, la capacidad de, sí, es importante, pero la característica del terreno? Porque tenemos que llevarlo a costo. Y alguien, para desarrollar el proyecto, tiene que convencer a los inversionistas de que este proyecto es factible y va a ser un caso de negocio, o sea, va a haber una utilidad. ¿Cuánto tiempo creen que toma? O sea, ¿cuánto hay que desarrollar en ingeniería para poder decir que esta estimación de costos es el correcto? ¿Tiene más precisión o me puedes creer que lo que te estoy diciendo es lo que realmente va a costar? Pero se dan cuenta que se requiere cierto esfuerzo, ¿verdad? No es tan fácil. No es que, bueno, por ejemplo, hace varios años cuando lo que cuentan ya es para la construcción del tren de la sierra. ¿Cómo se estimó ese costo? No sé si saben esa anécdota. Con este diseñador o constructor de la Torre Eiffel, solamente en su manga, en una negociación directa, calculó cuánto iba a costar. Lean, es un poco de historia, pero ahora nadie hace eso. Para poder invertir, ¿ustedes qué pedirían en un proyecto? Imagínense que hay un proyecto importante, tiene cierto costo, ustedes son inversionistas, tienen harto dinero. La rentabilidad, ahí está. ¿Qué más? A ver. Bien, ya. Los riesgos que hablamos sociales, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Cómo creerían ustedes de que el precio que les estoy dando es correcto? Tiene que haber un estudio de trabajo. Ya, tengo un estudio, pero... Comparar con uno similar. ¿Pero? Cálculo, ya, está bien. ¿Y cómo creerías de que mi cálculo es correcto? Que no me equivoco. Experiencia. Debe estar firmado por un responsable, ¿no? Ya, también. Ya, pero No, claro. Sí, está firmado y todo eso. Pero se dan cuenta de lo importante que es tener credibilidad. Porque ustedes van a dar una cifra y se tienen que creer, ¿no? Por suerte, sería formidable que les crean. Pero para todo eso, justamente para lo que estamos hablando, hay un proceso. De eso es lo que vamos a hablar. Bueno, no es tan simple. Bueno, es simple cuando se entiende esto, pero en la práctica tiene varias cosas que van a aprender cuando ya estén desarrollando proyectos. De hecho, en algún momento van a desarrollar proyectos, sea donde vayan. Entonces, esto les va a servir. Lo que estamos viendo aquí son pautas para desarrollar proyectos grandes. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes algunos, imagino que han hecho el cálculo del tonelaje que les dio el profesor Carlos para este proyecto, está hablando de movimiento de material que no es común. Entonces, probablemente, hasta en ciertos casos, los proveedores de equipos tienen que desarrollar equipos especiales diseñados acorde al requerimiento de la necesidad, que de repente no existen. Entonces ese es el tipo de proyecto que estamos viendo. Claro que habrá otro que les gusta también el diseño, entonces querrá hacer el diseño de ese equipo, que también es válido, ¿no? Entonces, hay varios campos que uno puede desarrollar. Lo siguiente justo es una breve introducción a los documentos de ingeniería. Es breve realmente, será pues el 1% de todo lo que se hace, pero es para darles el interés de investigar un poco más de cómo se producen estos documentos. Estos documentos tienen que tener una secuencia de preparación, tienen que cumplir un procedimiento de preparación de revisión para que los números que al final vamos a dar de costos sean creíbles, si no, no nos van a creer. Y para todo esto
para desarrollar la ingeniería necesitamos hacer los estudios. Hay estudios que... este es un punto. ¿Cómo o qué recursos creen ustedes? Estoy haciendo una breve introducción, después vamos a entrar a esto. ¿Creen que entra en estudios de campo que no son ingeniería? ¿Por qué le decimos estudios de campo y por qué le decimos ingeniería? Sociales. No, no. Pues hay estudios sociales, sí, también. Sí. Pero un poco más técnico. ¿Alguien ha visto The Big Bang Theory? ¿Qué cosa es el Sheldon? Físico. ¿Y qué cosa no le gusta a Sheldon? ¿Y qué piensa de la geología? ¿Y ya saben qué es geología? Estudio de la tierra. Ok, un poquito más. Cuando ustedes vean este tema de estudios, van a encontrar, les digo, como adelantándoles un poco, hay gente de estudio de más de ciencias. Pueden encontrar doctores viendo estos temas. Ingeniería, hay bastante también desarrollo, pero ingeniería se dedica al lado más práctico, ¿no? Sí saben eso, ¿no? Porque está gente de ingeniería. Pero hay mucha gente que tiene ingeniería y después se pasa a otro lado. Ya sí, viceversa. Porque cada parte de un proyecto realmente es fascinante. Pero hay que tener la oportunidad de dónde uno quiere desarrollarse. Ok. ¿Aló? Espero haber captado su atención con esto. Esta es una introducción para ver, así que concéntrense. Lo que vamos a mostrar aquí es un resumen que normalmente no encuentran así en un libro. Imagino que ahora de repente hay bastante interés en este tema. Ahorita ya se deberían de estar desarrollando un compendio de lo que se necesita para ese proyecto. Entonces vamos a hablar de la fase de desarrollo del proyecto, pero antes habíamos hablado de qué es un proyecto. Entonces, por favor, ¿me puedes ayudar a leer esta definición que ya lo hablamos? Es un proyecto. Esfuerzo temporal para desarrollar un producto, servicio, un resultado único. Punto de escritos, cálculos, dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería. Lo último es una definición de la RAE, ¿no? Pero para entender, veamos un producto, un servicio, un resultado único. ¿Qué entiendes por servicio? Que va producido. Está bien, sí, pero un ejemplo en todo caso. El aeropuerto. Ok, pero ese es un producto que va a servir, claro. Ya, puede ser. Pero es un poquito más, aquí hay un tema que es tangible y el otro está sin intangible. El diseño, por ejemplo, es un intangible. Podría ser la parte de diseño, ¿no? De un proyecto. Bueno, y un resultado único. Hay proyectos que no se llegan a construir, pero siguen llamándose proyectos. Hay estudios, el proyecto de ir a Marte. ¿Cómo está eso? Un resultado único. Ya. Pero todavía hay etapas, hay partes de eso que se están desarrollando y son proyectos. ¿Ven? Ejemplos, proyectos grandes, hablando del aeropuerto, este está en Oman, ya ha pasado unos años sobre esto. Entonces, la cantidad, o la superficie, ¿qué dice? ¿Equivalente a cuántos a cancha de fútbol? 80. ¿Se imagina? 80 canchas de fútbol, 80. ¿Y cantidad de acero? ¿Cuántas veces la torre? 7 times. Concreto. ¿Conocen el Burj Khalifa, no? ¿O han visto? Califa sí. Sí, ya. Miren cuánto concreto va a entrar. Burj Khalifa. ¿Cuántas veces este edificio? 2 veces. O sea, ya queremos ser proveedores de concreto. ¿Y cantidad de personas trabajando?
¿Cuántos 22.000? Tengo ni idea. O sea, me refiero a llevar 22.000 personas de distintos países, ¿no? ¿Cómo se hace la logística? ¿Quién compra los pasajes, la instalación, los gastos? Imaginen el equipo que se requiere para, me refiero del equipo del proyecto, que se va a hacer cargo de movilizar estas 22.000 personas. ¿Cuántas personas serán? Porque tienen que llamar, cotizar vuelos, cotizar hoteles. Les estoy dando un poquito de esto porque a veces no lo cuento, pero porque eso les va a dar una idea de que cada proceso debe tener un procedimiento que debe estar respaldado para poder al final de haber nosotros presentado nuestro estudio, ese último número tenga credibilidad. Y cuando se construye, se tiene que llevar un control con cierta precisión, digamos, para poder estar claro de que lo que hemos dicho que va a costar. Durante la construcción no es que empiezo a gastar, ¿no? Y no voy a cuidar los presupuestos que tengo. Entonces se dan cuenta que hay bastante control también que se tiene que hacer en el presupuesto, hay bastante gente involucrada, hay bastantes procedimientos. ¿Entienden cuando digo procedimientos? ¿Por qué lo estoy repitiendo? ¿Por qué debe haber procedimientos? Para no salirse del plan. Para no salirse del plan, para que cada quien sepa lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y porque obviamente hacia arriba hay algo que nos explica cómo se hacen las cosas. Ese cómo se hace es lo que vamos a ver. Ya. Alguien primero que me ayude con buena voz. ¿De qué creen que trate esto? Samuel, a ver, por favor, Samuel, lee todo lo que puedas entender y ahí vamos discutiendo un poquito. Sí. Ya, dice, TAP tiene 827 kilómetros de longitud, digamos, y 772 kilómetros y 155 kilómetros de ancho. Ya, a ver. Esto es una tubería, ¿verdad? Sí. Que es para gas. ¿Está bien? Bueno, ahora ya vieron, como ya saben, el conflicto, el transporte de gas. Bueno, esto está por otro lado. Por el norte está el tema del Nord Stream, ¿no? Que supuestamente lo volaron. Entonces, este es un proyecto grande que cruza países, atraviesa países. Entonces, hemos estado hablando de impacto social, leyes. ¿Te imaginas manejar todo eso a través de varios países con los problemas que hay, culturales? Esa parte es interesante. Y no solo eso, entonces tenemos sobre tierra, digamos, y bajo el mar, submarino, tubería submarino. Entonces hay equipos de trabajo que se tienen que ver, varios frentes de trabajo. Y nuevamente hay que llevar el personal, equipos, cómo se trasladan todos los equipos para la construcción en cierto lugar, cómo se hace esa secuencia de transporte, digamos, que no sea desordenado, temas de riesgos, puede ocurrir accidentes, cómo se maneja eso, lo complejo que es. ¿Y qué pasa cuando hay un sismo o estos problemas se encuentran un resto arqueológico? Me gustó esto que estuvieron hablando porque va a afectar al proyecto y cuando es un proyecto grande, miren todo lo que puede ocasionar. Así como vemos proyectos fuera, pueden ser proyectos en la ciudad, en general hay de todo. Hablaron alguien aquí del metro, entonces también pues el metro. Los presupuestos, el presupuesto de Oman era $14.000 millones. El presupuesto para construir la Bamba, primero la Bamba será 4.000 y tantos, pero después subió casi a 10.000. Pero el aeropuerto solamente era 14.000. ¿Y este de aquí? ¿Cuánto es?
3.100, pero millones de euros, ¿verdad? Ya claro, este proyecto debe ser más bonito. Trabajar en Ámsterdam, tecnología, programación, electrónicos. Y es otro tipo de ambiente para ver los tráficos en la ciudad, cómo hacer ese trabajo. Nada parecido a lo que hemos hecho aquí, ¿no? O sea, piensa que ¿lo está construyendo el metro o no? Okay. Porque entonces vamos a desarrollar el proyecto. Ya, lo anterior ha sido qué es lo que deberíamos llegar a, o deberíamos pensar, y lo que vamos a ver ahora es cómo nos ayuda a manejar esos proyectos. ¿Vale? En el caso del desarrollo de proyectos, entonces, lo tenemos que realizar por etapas. Es tan grande los proyectos que necesitamos verlos por etapas. Entonces vamos a definir esas etapas. En inglés, los stages o gates. Cada etapa añade mayor detalle, la complejidad aumenta y la precisión es mayor. Obviamente, cuando más avanzamos, tenemos más resultados, tenemos más cálculos, y eso nos va a permitir tener una precisión en el cálculo. Obviamente, cuando nosotros empezamos un proyecto, ustedes creen que la primera, por eso vamos a hacer todos los cálculos para decir que esto va a costarnos 4.000 millones, punto 2. Y vamos a hacer todos los cálculos en el primer esfuerzo. No. Difícil, hay que hacer estudios, y aparte el inversionista todavía no está seguro de que esto va a tener buen fin, va a ser atractivo, y para continuar el estudio ustedes van a necesitar presupuesto, van a necesitar pedir el dinero, porque para hacer el estudio también se requiere cierta cantidad. Y es importante, son esos costos. Los estudios van a costar un montón. Entonces, la idea también de avanzar por etapas es que podamos identificar o asegurar de que el desarrollo o el uso de qué tecnología estamos aplicando, qué soluciones estamos presentando, no presenten fallas. Hay proyectos que llegan a la ejecución y lamentablemente puede haber puntos en ciertos procesos o en ciertos aspectos del proyecto que no han sido considerados como debieron ser y no cumplen lo que deberían cumplir o alcanzar, por ejemplo, los ratios de producción que se esperaban. ¿Ustedes han escuchado los elefantes blancos? El término, no es un elefante blanco. ¿Por qué creen que es? Algo que cuesta mucho, pero que no sirve para casi nada. Claro, al final de repente la expectativa era mayor, pero algo les faltó analizar. Una refinería. O sea, mira, de repente como proyecto está bien, podría cumplir lo que es, pero el input y el output de lo que se requiere no es lo necesario. Sí, A esos puntos de falla se conoce como fatal flow. Y la idea de las etapas es identificar los fatal flows. Entonces, la primera etapa, el primer ejercicio que hagan así al grueso, izquierda. La primera etapa que hagan así grueso, igual va a pasar una revisión por gente experta que conoce el mercado, que conoce justamente ese negocio y va a tratar de encontrar, porque ese es su papel, los fatal flow. Los procesos de licitación que hace, o los concursos para licitación que hace el gobierno, también afecta al cálculo del proyecto a manera de retroalimentación. O digamos, se ofrece un proyecto en contraste de varias empresas, ¿no? Entonces, esas empresas, para el tema de licitación, obviamente hay bastantes etapas también por parte del Estado. Este mismo presupuesto o este mismo dinero, esta etapa de licitación también afectaría en el cálculo del proyecto. A ver, me gustaría entender, para que el Estado ofrezca algo ya tiene que haber un estudio para tener una idea de cuánto cuesta, ¿no? Ajá.
¿A eso te refieres? Porque si no está bien hecho, Claro. ¿te imaginas cómo sería ese...? Sí, lo que me refería era de que en el concurso de licitaciones ¿Ya? se ve justamente las propuestas de cada una de las compañías, Sí. justamente para poder dar este proyecto. Sí. Y obviamente este proceso de licitación tiene varias etapas, no es solamente una subasta para poder hacer el proyecto. Pero en el proceso, ¿tú te refieres a la parte de consultas y aclaraciones? ¿A esa etapa Exacto. Ya, pero es ya, ok. Eso también contaría dentro de los cálculos del proyecto de cada empresa. No. Mira, lo que está diciendo es importante, pero corresponde ya a otra parte de la etapa de un proyecto. Cuando ya estás pasando a ejecución, por eso es que lo están licitando, a desarrollar el proyecto, no estamos hablando del estudio. Va a depender también a las empresas, quiénes son los que participan, que deberían estar calificadas, ¿no? Claro. Esto, lo que estamos hablando aquí más como etapas es antes, previamente, es puro estudio. Ya. Después vamos a llegar a eso seguro en el desarrollo de la clase cuando llegamos a la parte de adquisiciones. Justo vamos a entrar en ese tema, pero esto de lo que les estoy comentando ahora aquí es la parte de estudios, ingeniería, la parte inicial. Acá todavía no hay tema de licitación. Ya sea que lo esté desarrollando el cliente, lo esté desarrollando un contrato con un tercero, que también se solicita, ¿cómo se llama? Se licita los estudios. Ese proceso no cambia. O sea, igual el cliente va a pedir, necesito una empresa que desarrolle el proyecto del metro o de la instalación de esta faja para mover 12.000 toneladas, ¿no? por hora. Y las empresas calificadas van a presentarse. Pero ahí también hay experiencia, o sea, no es que cualquiera se puede presentar. Claro. La empresa tiene yo digo empresa porque normalmente trabajamos con la empresa privada. Con el Estado realmente, personalmente no, prefiero no. Profesor, ¿el Platon Flow solamente es para ingeniería o también abarca otras áreas? O sea, otro tipo de disciplina. No, concentremos ahora en esta parte de lo que es puro diseño. Debe tener otro nombre, ¿no? Por ejemplo, el caso de licitación, se puede hacer una licitación. Ahí es el no cumplir el procedimiento de repente en algo, pero esto es diseño. ¿Y qué involucra entonces en la ingeniería? Como ingenieros, ¿qué involucran para desarrollar proyectos? No multidisciplinario. Los proyectos, lo importante, lo interesante de esto es que van a tener una comunicación, van a convivir con una cantidad de disciplinas, dependiendo del proyecto, que quieran o no van a aprender de las otras disciplinas. Obviamente respetando que el que tiene que dar la opinión final es al que le corresponde, ¿verdad? Pero van a conocer, van a saber temas civil, electrónico, de control, lo que ustedes, esto es algo que dijo un jefe mío, ustedes pueden ser lo que quieran ser. Y ahora eres mecánico, pero quieres ver, no sé, el tema civil, y con la práctica puedes llegar y después estudiar un poquito más de repente y vas a saber. Entonces, donde quieran desarrollarlo ustedes, desarrollarse, lo pueden hacer. Son mecánicos, pero les apuesto que después, al final de repente están haciendo otra cosa. Para la fase del proyecto entonces tenemos estas etapas de iniciación, el scoping, la parte conceptual, factibilidad, detalle, ejecución. Esto tienen que aprendérselo. Lo digo, en el argot siempre van a escuchar sobre esto, así que no va a ser un problema. En el caso de la iniciación, lo que hablamos, cómo surge entonces un proyecto, pues la gente es pequeña, pero en diapositiva lo van a tener. Es lo mismo, ¿no? Atención a un problema o necesidad. En este caso el negocio, el proyecto se inicia con una idea o un concepto. Podemos tener la necesidad, pero muchas veces no queda muy claro qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo es el proyecto? Yo sé que tengo que mover los 12.000 toneladas por hora, pero tengo una idea de cómo va a ser, cuál es mi límite de batería, dónde empieza, dónde termina. He visto que me estaban preguntando eso. ¿Hasta dónde tengo que investigar sobre el tema social? ¿Cuánto legal entra en
en esto. Entonces hay una parte que se llama scoping que nos va a ayudar a delimitar ese proyecto, nos va a dar una idea, y eso puede tomar cierto tiempo también. Es como cuando un artista empieza a pintar y le va a dar un bosquejo. ¿Cuánto tiempo? Dependiendo de los proyectos. Mira, puede ser tan simple que es solamente limitar el límite de batería, cuánto espera ganar y todo eso. Pero puede ser proyectos como el metro, porque ese sí requiere bastante investigación, como cuánto crece la población. Hay proyectos, por ejemplo, mineros, que uno ya conoce y tiene ejemplos similares y su área de acción es casi apartado, ¿no? Una pequeña población pero es apartado y solo se concentra en su propio proceso, básicamente, pero proyectos como el aeropuerto. Pero si necesita estudios previos para hacer el scoping, por ejemplo, ya no estaría entrando a conceptuales. Todavía. El scoping lo único que está haciendo es delimitar qué es lo que vas a hacer. El conceptual te va a dar ya más alternativas, una idea de cómo va a ser el diseño. O sea, ¿Qué es lo que...? para Sí. el scoping también requeriría alguna inversión, entonces. Sí, claro. O sea, en el scoping no hay mucha profundidad de cálculo si se quiere ver. No. Es gente experta que en reuniones con el cliente o el inversionista van a delimitar el Es una estimación de, proyecto. a ojo de buen cubero más o menos cuánto puede ser más o menos, o cómo se... Más que el costo, se enfoca en aclarar qué es lo que desea. Por ejemplo, quieres tener una casa, ¿no? En algún momento... Ya sabes, lo que sea, pero ya sabes cómo es. Ya sabes que va a tener, no sé, 3 pisos, jacuzzi y todo, cómo va a estar ordenado. Me hago una idea. Ya, esa idea es el scoping. Pero ¿qué más? ¿Cómo va a ser la entrada de tu casa? ¿Hasta dónde vas a llegar en el puerta diseño? chiquita, va a tener colchón. ¿Vas a mover el poste, los árboles que están afuera o no? Es delimitar en sí lo que uno desea. Porque a veces existe la necesidad, pero no hay forma o no. Por ejemplo, el cliente muchas veces nos acerca y dice: necesito, no sé, pues, transportar concentrado, ya. Pero, ¿en qué ha pensado? ¿Cuál es dentro de tu, digamos, contexto? ¿Cuál es la alternativa que crees que es mejor en tu proceso? Porque ellos deberían tener una idea y a veces no la tienen. Entonces, de repente será una casa, será un chalet, un departamento. Ya. Este scoping, vamos a ver la definición del problema, explora e identifica posibles soluciones. Todavía no es un conceptual, es solamente que vamos a delimitar la idea. Nos va a ayudar. No todos los proyectos tienen un scope, porque son más claros. En el que tenemos está mucho más claro. ¿Está bien? El proyecto que vamos a hacer ahora. Ahora sí, en el conceptual, identificación de requerimientos y costos. Ahí entra costo. El scoping solo nos va a ayudar a que después se prepare un conceptual delimitado. ¿Pero qué hemos hecho entonces para la entrega no ha sido conceptual? No, están iniciando. Porque claro, hemos delimitado el proyecto, eso no es scope. Mira, podríamos Si es mezclarlo. secuencial, entonces no hemos dado la El scoping no necesariamente lo tienes que hacer. Se hace específicamente cuando no hay claridad. Entonces podría ser que sí lo hayas hecho porque todavía no conoces, pero alguien que sí ya conoce cómo es el sistema no lo va a necesitar hacer. ¿Me entiendes? Podría ser una mezcla, pero es una forma de decirlo porque en proyectos grandes sí se va a identificar porque el estudio se llama scoping. Uno cuando cobra dice: no tienes claro, entonces mira, mejor antes de continuar, porque tú me estás pidiendo un conceptual y no tienes claro todavía qué es lo que involucra, ¿no? La cantidad de personas que va a mover tu metro, no tienes idea, el tamaño que va a ser el metro, tú sabes que tienes que mover, pero ¿cuánto van a hacer? No tienes idea, entonces vamos a hacer un scoping. ¿Me entiendes? Es algo mixto, no lo vean así tan separado. Sí. Profe, esas 6 etapas son las que, o sea, son las estándar que indica el PMBOK. En este caso, más bien está relacionado a un estándar de ingeniería. No. Porque cuando Más yo he está revisado el relacionado PMBOK creo que no encontraba esas 6. He encontrado tal vez 4, algo así. Sí, no está bien. Pero ahora esto corresponde más a algún estándar de ingeniería. Que ahora lo vamos a ver.
que es distinto, el otro es una guía, ¿no?, de gestión. No te dice, porque con esto te vas a guiar para hacer ingeniería. Es distinto, son dos cosas distintas, ¿no? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Ya, por lo menos está claro con el scoping y el concepto. Luego llegamos a la prefactibilidad. ¿Y prefactibilidad qué hacemos? Nuevamente seguimos identificando las alternativas de solución, pero si en conceptual hemos identificado muchas soluciones, en la prefactibilidad, nos meto más aquí en minería, ya deberíamos llegar a una prefactibilidad. Normalmente lo dividen, ¿ya? Una prefactibilidad A y B, pero la idea de la prefactibilidad realmente es botar una sola solución. Y entonces tenemos MA. Realmente los MAs, claro, mira, el MA ya con mayor detalle podría entrar aquí. Realmente tú lo puedes hacer desde antes. El MA es una herramienta. Si se dan cuenta, el MA es una herramienta que les va a ayudar a seleccionar. Pero ¿cómo podría yo tener, o sea, utilizar esa herramienta de identificar alternativas de soluciones si yo no he hecho un concepto de qué cosa, o defino incluso lo que... ¿Recuerdas que lo que hacen lo de arriba son gente experta? Ya. Ellos se van a guiar solo con puede ser la estadística, la experiencia. O sea, hay cosas del proyecto que ya están más aclaradas que otras que van avanzando eso antes y lo de regreso. Es una cosa que no Sí, no, siempre esto es algo vivo. No quiere decir que lo que hayas hecho acá no vayas a regresar nuevamente a tocar el tema. Puede ser que después nuevamente diga, mira, adicionalmente necesito hacerlo. Pero no antes de la ejecución. No, o sea, lo puedes hacer también, no quiero decir que sucede. Porque Pero ya ¿qué va a debía de pasar? tren y vamos a volver a pensar que con ¿Qué pasaría si hacemos eso en esa discusión? ¿Qué creen? Claro. Ya ahora son ustedes la empresa de construcción. No, van a cobrar por eso. ¿Y cómo estaría eso dentro del presupuesto del proyecto? Si esto se ha ido aprobando, recuerda, ¿no?, que ha pasado etapas para que se vaya aprobando el costo, sobre todo el costo por el inversionista. ¿Qué crees que va a decir el inversionista? que le vuelvo En invierno. No, pierde credibilidad por toda la empresa que hace, la empresa que se pone eso uno lleva. Entonces, el diseño de los planos más básicos, ¿en qué etapa empezarían la prefactibilidad? Pero qué básico, que puedes hacer planos cuando gustas. O sea, Vamos que las se puede- etapas y después vamos viendo, porque hay una parte donde vamos a hablar qué documentos se deben realizar. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que no puedas hacer antes algo que te va a ayudar o presentar algo mejor. Factibilidad, entonces recibimos de prefactibilidad la alternativa ya de solución y la vamos a desarrollar. Y la vamos a desarrollar a un nivel con el que podemos iniciar las compras de equipos importantes, ¿no? Los equipos críticos. Entonces, aquí ya empezamos a tener cierto nivel de desarrollo de la ingeniería con el que ya nos permite comprar equipos críticos. Y después de la factibilidad, obviamente aquí no nos vamos a enfocar a desarrollar, por ejemplo, ¿qué pasa? Como mecánicos, hacemos instalaciones de equipos y a veces esos equipos llevan pues cables, tuberías y todo lo demás, pernos de anclaje, soportes, líneas de agua menores, aire. Eso no se hace en factibilidad todavía. Las cosas pequeñas quedan para detalle. Pero lo importante ya ha quedado definido en factibilidad. O sea, aquí ya debería estar definido la chancadora que vamos a utilizar. Es más, la van a empezar a comprar. y eso demora. Porque demora. Y justamente por eso se llama crítico, porque demora. Porque en factibilidad ya puedo empezar a comprar o solamente lo cotizo. ¿En dónde? ¿En factibilidad solamente cotizo o ya se va a empezar a comprar? A ver, la idea también de los proyectos, porque lo que pasa es que, yo lo digo así, es porque tú puedes desarrollar todo el estudio y después, si quieres, lo guardas un rato y después lo abres nuevamente y puedes actualizar y comprar. Pero en un proyecto que normalmente, ¿qué quiere el inversionista con un proyecto? O sea, el tema del tiempo. Retorno. Y eso o sea, quiere lo más rápido posible. Entonces tú tienes que comprimir y tratar de acelerar lo más posible los pasos de inicio de compras para llegar a la construcción. ¿Y cuándo puedes hacer eso? Cuando tienes la suficiente información. ¿Y
¿Cuándo tiene suficiente información de factibilidad? No sé, ahí responde su pregunta. Entonces, ahí recién podría comprar. Esto como curso, o sea, es lo que normalmente van a encontrar. Si son procesos, digamos, repetitivos, hay gente que tiene mucha experiencia, realiza proyectos, no sé, pues, digamos que plantas mineras para cobre, de tal tonelaje, probablemente se salten algunos pasos rápidamente, porque ya es su negocio. Pero un proyecto ustedes lo tienen que aprender de esta forma. ¿Ve? Ok, entonces cuando me preguntaban por el tema del PMI, esto realmente está relacionado al estándar de la industria. Esto no tiene nada que ver con el PMI. Esto más bien está relacionado a la experiencia de la industria. Ustedes saben por qué estandarizamos las cosas, ¿verdad? ¿Quién me explica por qué estandarizamos los perros? Para compatibilidad. Compatibilidad y que cualquiera lo pueda producir en distintos países y podamos utilizar el mismo perno en algún otro equipo. ¿Qué más? Para poder comparar pruebas a lo largo del mundo y tener un mismo idioma para poder... Exacto, es justamente para comparar. Entonces, imagínense ustedes con tantos países desarrollados, digamos, cómo hacían los proyectos. ¿Utilizaban la misma metodología? No hay ¿cómo se llama? No hay por qué dudarlo. Hasta el momento, hasta hoy, no necesariamente tienen que cumplir lo que les voy a presentar, pero son casos especiales. Pero en la industria en la que estamos metidos, y bueno, ahora estamos haciendo el caso más relacionado a lo que es la minería, utiliza uno de estos estándares. Y bueno, y lo que tenemos aquí es una clasificación de la AACE, por ejemplo, que es clase 5, clase 4, 3, 2, 1, y si ven ustedes está relacionado la clase, está relacionado al tipo o etapa de la ingeniería. Clase 5, ¿qué dice? Orden de magnitud, o el conceptual, perdón, el copy que vimos, conceptual. Clase 4, refactibilidad, clase 3, refactibilidad, 2, ¿qué creen que es el 4? Y el 1, detalle. Van a encontrar más, lo que voy es que van a encontrar más clasificación o etapas, pero esta, por ejemplo, lo que es el FIT, es una ingeniería previa en la que uno ya vamos a tener para la adquisición de los equipos, pero que nos va a permitir pasar también a la ingeniería de detalle con una estimación más fina. Después lo vamos a ver, pero ustedes lo que tienen que aprender es clase 5, 4, 3, el 2 como ingeniería básica y clase 1 la ingeniería de detalle. ¿Han escuchado eso? Ingeniería básica, ingeniería de detalle. Sí, ¿qué escucharon? Sí. Ya, pero ahora más o menos entienden cómo está relacionado, qué significa. Según ustedes van avanzando, están aplicando mayor esfuerzo de ingeniería. En cada etapa ustedes tienen más cálculos, están abordando más alcances. Ya vamos a ver ahí una lista de documentos que se van a realizar. Pero este es un ejemplo. Había una clasificación previa en 1972, otra metodología que es el P. ¿Alguien escuchado eso? Oil and gas, que se utiliza el P. Como le dije, en distintas partes, y dependiendo de la industria, tenían su propia metodología, cómo desarrollar proyectos. Entonces el PEL habla del PEL 1, PEL 2, PEL 3, PEL 4 y tiene su equivalencia. Es para que sepan, van a escuchar. ¿Cierto? Si alguien entra a la industria del oil and gas, van a hablar de PEL. Y cuando le diga PEL 2, ya saben que está en la industria de fertilidad. Y así, hay otros más, el ANSI, el ASPE, Typical Purpose. Hay otros más, ¿ya? Realmente hay muchos más. El japonés también tiene su propia clasificación. ¿Cómo creen que se hizo esta clasificación? O sea, la clasificación no iba a poner el nombre, porque
pusieron estos nombres así? Creo que nos va a ayudar esto de acá. El resultado final de todo este ejercicio, un proyecto entonces fijosa es el lado económico. Nos interesa saber cuánto se va a invertir. Lo que ven en la parte baja dice clase 5, 4, 3, 2, 1. Significa las etapas de desarrollo de ingeniería. Cada vez que vamos avanzando, la precisión de la estimación del CAPEX, ¿qué es lo que pasa? Mejora, ¿no? ¿Qué más? Ven ustedes que una etapa de ingeniería está traslapada por la siguiente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Puede haber una retroalimentación? Realmente esto es traslapado, no necesariamente van juntos. Hay información que queda y que de repente por plazo no van a terminar y tienen que pasar al siguiente. Y uno se da cuenta en los planos, cuando hacen según estas etapas, porque en los planos de desarrollo van colocando las nubes o los polos. Y los polos indican que la siguiente etapa se va a desarrollar tal parte del proyecto por tal motivo. Hay una lista de pendientes que se puede usar porque falta desarrollo de ingeniería o porque va a pasar a la siguiente etapa. Por ejemplo, lo que le dije, cuando nosotros desarrollamos la instalación de un equipo grande que tiene tuberías, cosas menores, todo lo que es en líneas menores se coloca a desarrollar en la siguiente etapa en ingeniería de detalle. ¿Ya? ¿Duda? Si algo no está claro, dígame, porque no vamos a volver a tocar esto. Sí. Hasta que no esté terminado al 100% un punto, ¿no puedo pasar al siguiente? O sea, puedo ir avanzando en simultáneo. Por eso que están traslapados. No necesariamente tienes que terminarlo. Puedes asumir. Lo que pasa es que por temas de plazos, de tiempos y el accionista necesita saber el tema de costo. No todas las actividades que están planificadas se van a terminar. Entonces, con ciertos supuestos, notas aclaratorias, vas a poder tener que asumir para seguir avanzando. Y los datos que has estado, o que están faltando, van a entrar al siguiente y así. Podrías hacer, como dices, terminar uno y después empezar otra etapa, pero ¿cuándo terminaría eso? Y algún inversionista va a apoyar en ese tipo de metodología. Lo digo por lo que quieren es recuperar su dinero. En ese solape cabe la posibilidad de retroalimentación. Sí, siempre. Dentro del proceso de la ingeniería está especificado cómo uno va retroalimentando y mejorando cada vez. Profesor, ¿qué dice incremento? O sea, cada vez que la clase va aumentando, dice aumentando el nivel de definición del scope, pero el scope no termina los presupuestos. No, una cosa es el scoping, que se refiere a darle claridad al requerimiento, y cuando dice scope está hablando ya del alcance general. Uno es el nombre de la etapa y el otro es el alcance total del proyecto. ¿Dónde viste ese acá abajo, no? Ya, no, se refiere al alcance, no de la etapa scope, se refiere al alcance. Bien, entonces, como les dije, algunos pasarán a la metodología o verán la metodología front-end loading. Entonces puse una lámina para que, un par de láminas, porque de esta manera, como es la posibilidad de que lo vean, puedan referirse y después investigar. También he colocado, obviamente, la fuente, ¿no? Entonces también pueden investigar con eso. Entonces, en el tema del FEL, como ven aquí, ¿no? Bueno, como dije anteriormente, está en la industria del oil and gas. La idea es obtener un detalle o un entendimiento del detalle del proyecto para minimizar el número de cambios durante el desarrollo de la ejecución. Obviamente, cuando me dijiste que después debemos, en la ejecución puede ser que falte algo y lo vayamos a hacer, la idea de la metodología es que no pase eso, ¿no? Obviamente todo esté considerado. Bueno, eso en realidad es toda la metodología, ¿no? Aquí en una tabla así como presentamos las etapas de
de ingeniería, aquí nos explican ustedes qué es lo que se hace en cada parte, cuál es el objetivo del cliente, qué entregables se desarrolla. Entregables son los documentos. Un ejemplo, vamos a ver el del otro, el de la ACE, que lo que usamos en ingeniería. Por ejemplo, en el PEL 1 desarrollamos la base de diseño preliminar, diagrama de bloques, lista de equipos, un plot plan. En el PEL 2, la base de diseño, diagrama de flujo, balance de materiales, las hojas de datos, un layout preliminar de los equipos, y así. Es una guía. Y ahora sí, en minería lo que vamos a encontrar, no sé si ven bien, lo voy a dar play. Lo voy a agrandar. Puede ser que ya. Entonces alguien me preguntó qué es lo que, o cuándo se realizan los planos, cuándo se realiza otro documento, o qué grado de desarrollo debe tener un documento. Esto también es una guía para plantas industriales. Cuando ustedes buscan las normas, ustedes buscan exactamente el código de la norma y qué tipo, qué elementos necesitan, ¿no? Aquí sucede lo mismo, cuando quieren guiarse en base a una norma, tienen que buscar la norma específica. Esta es para plantas industriales. Hay otra también la clasificación que es para hidroeléctricas, por ejemplo. Y así. Entonces, para la clase 5, por ejemplo, ¿qué es lo que dice arriba? Descripción del proyecto. Debería estar desarrollada de manera general. ¿Qué más? La capacidad de producción de la planta, por lo pronto está asumido. Hablamos del metro, ¿verdad? Para decir ese ejemplo, ¿sabemos exactamente cuántas personas debemos llevar? Sabemos que podemos hacer un metro de repente, no sé, porque AT, es lo que estamos haciendo, ¿no? AT, la plena central, ya sabemos que nos ayudaría mucho, pero ¿cuánta gente va a utilizarlo? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Todo ese tema, ¿se dan cuenta? Entonces eso se va, aquí se asume. Por eso cuando les hablaba de que todavía el inicio no está muy claro, tenemos una idea, pero vamos a mejorar. Bueno, no nos vamos a demorar mucho en esto porque tenemos más. La idea es que, por ejemplo, el procedimiento de ingeniería, diagrama de bloques, de flujo, el S significa iniciado, T parcial. En este cuadro que les he puesto está la leyenda. Esto debería estar iniciado, no quiere decir terminado. Iniciado, parcial. Pero acá, en la clase 4, en el diagrama de flujo, o de bloques, ¿no? Debería estar que podría ser parcial en algunos proyectos, completado en otros, pero ya en el 3 debería estar completo. O sea que aquí ya tiene que estar completo. Y así, procedemos en otro diagrama de flujo, diagrama de utilidades, piping. ¿Saben qué es piping? Tubería. ¿Y pipeline? Bueno, voy a decirles porque estos a veces se confunden. Piping, son todos los elementos de tuberías, arreglos, pero dentro de las plantas, donde pueden utilizar codos, test, yes, recuerdan eso, ¿no? Roscado, soldado, embonado. El pipeline es soldado y a campo traviesa, no está dentro de la planta y no utiliza codos, no utiliza T, no usa yes, a la misma tubería se le dobla para que haga el recorrido. Es lo que sepan ahora, porque hasta el momento tenemos esa confusión. Ya. Ok, entonces ya entendieron el uso de esto. La idea es que ustedes cuando estudien entren a la tabla y lean
Vamos a ver el de detalle en todo caso. ¿Qué pasa entonces cuando estamos en la ingeniería de detalle? Mira, todo está definido, todo está completo, pero ¿qué pasa acá? ¿Y qué cosa es? Entonces, para ir a la ejecución, muchas veces se llega hasta un determinado avance, yo debería estar completo, pero las cosas minúsculas no necesariamente. Por eso que eso lo termina viendo el detalle definido en campo. Hay algunos componentes. Las líneas menores normalmente las definen en el campo, en la ejecución no se hace los planos. Líneas pequeñas. Es para que sepan también, no todo tiene que estar, o sea, todo no tiene que estar terminado completamente. Sí, las cosas grandes sí, pero no todo, o sea, el estricto rigor no es todo. Ok, vamos a pasar a los interiores. Ok, ¿hacemos descanso? Oye, si no imprime te ve como referencia el de Cerro Verde, Eduardo. No, el nuestro. No, pero el de referencia, el de Cerro Verde también fue. No, es que sabes que no hemos...